tengo unos temas en mi corazón para compartir. Hay uno que lo estoy ahí madurando un poquito más, quiero saber en qué momento lo voy a compartir, pero por mientras quiero enganchar esta enseñanza con lo que estuvo enseñando Álvaro. Álvaro nos enseñó a orar sin cesar, ¿cierto? Y nos enseñó la importancia de darnos ese tiempo y aprender a confiar en el Señor a través de la oración. Entonces, estas semanas quiero enseñarles la oración y por qué nosotros, los creyentes, debemos orar. La Biblia habla de que Jesucristo, el sacrificio que Él hizo, Él nos dio todo. Entonces muchos podrían pensar que como Él nos dio todo, nosotros no tenemos que hacer nada, ¿cierto? Pero cuando nosotros decimos no hacer nada, es no hacer obras para obtener algo. Pero sí tenemos que entender que si yo voy a otro país y quiero, por ejemplo, colocar un negocio en ese país, yo debo entender cómo funciona legalmente, ¿cierto? Y el lenguaje que se maneja en ese país para poder yo emprender un negocio en ese lugar. Pero muchas veces nosotros como creyentes estamos acostumbrados a vivir la vida de cierta forma, gracias, y venimos al Señor y nunca nos enteramos de la legalidad o de la forma en que Dios opera, porque esa es su manera, ¿cierto? A Él sí le podemos cantar a mi manera, como esa canción, My Way, ¿cierto? Esa es su manera. Y muchas veces nosotros, como creyentes, siempre estamos empujando para tratar de hacerlo a nuestra manera, porque no nos gustó algo, porque no estamos de acuerdo con algo, porque a veces no entendemos algo. Y Dios tiene su manera. Ahora, ¿por qué el creyente ora? Porque es la forma legal, por decir así, dentro de lo que Dios ha hecho en la palabra, que manifestamos a través de lo que nosotros oramos, la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, una mujer de Dios, que casualmente también ella es pastora, su esposo es el profeta Dufresne, famoso internacionalmente, y ella escribió un libro que se lo voy a tratar de decir en inglés. Se llama A Supernatural Prayer Life. ¿Está bien? Ya. Entonces, dice una sobrenatural vida de oración. Y ella hizo esta declaración en ese libro. Dice, yo no creo en la oración. Ustedes creían que lo voy a leer en inglés, ¿no? Yo no creo en la oración. Soy más inteligente que eso. Yo creo en Dios, en Dios que responde la oración. Yo no creo que la oración tiene poder. Yo creo en el Dios que tiene el poder para responder la oración. Yo no magnifico la oración, yo magnifico al Dios que escucha mi oración. Entonces, Dios, la oración verdadera pone la fuerza en creer lo que Dios ha dicho y lo que Él es. Nosotros, cuando oramos, nosotros debemos primeramente entender el poderío y la grandeza de Dios. Si no entendemos el poderío y la grandeza de Dios, lamentablemente caemos en los errores, por ejemplo, de magnificar las circunstancias, de magnificar a los enemigos, porque a veces las personas piensan que todos son sus enemigos y que el diablo actúa por medio de todos. Y muchas veces son tus decisiones, tus malas actitudes y cosas que tú estás cosechando de lo que tú mismo has sembrado, ¿cierto? Y a veces también es porque la gente no conoce a Dios, por lo tanto no le puedes pedir peras al olmo, ¿cierto? A veces quisiéramos que todo el mundo fuera cristiano, y todo happy, todo, pero no es así. Entonces, tratamos de imponer cosas en otros. Y de la misma forma a veces
y muchos cristianos lo hacen, tratamos de imponer nuestro punto de vista. Tratamos de imponer lo que nosotros, lo que hemos oído de Dios, lo que alguna vez alguien nos contó, lo que Dios, lo que alguien que parece muy espiritual por fuera, me dijo acerca de Dios. Pero no me doy el tiempo de conocerlo a Él. Es como que yo hubiese conocido al pastor Juan Carlos, ¿cierto? Porque alguien me habló de él, porque alguien decía cosas de él, y yo hubiese tomado una decisión de casarme con él debido a eso. Muchas veces no conocemos a Dios y hablamos y manifestamos cosas acerca de Dios que Él no es. Ahora, Dios, la Biblia comienza, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? O sea, Él nos da explicaciones, lo que nosotros entendemos y sabemos de Dios, lo que Él dice acá, y lo que todavía no entendemos, no está escrito acá. Pero a Él ha jurado su trono por cumplir su palabra. Entonces, si Él ha jurado su trono y Él todavía está sentado allí, quiere decir que su palabra es importante. Y que su palabra, para Él, vale mucho porque Él mismo la dio. ¿Cierto? Entonces, muchas veces encontramos gente frustrada en sus oraciones. ¿Por qué se frustran? Porque yo, por ejemplo, ya que estoy hablando del matrimonio, ¿cierto? Yo, si ya estoy casada, no puedo estar todos los días pidiéndole que se case conmigo. A mi esposo, no a otros, a mi esposo, ¿cierto? Si ya, yo la otra vez hacía un ejemplo con un labial. O sea, si ya compré el labial y el labial es mío, no tengo que ir al negocio o a la farmacia a pedir permiso para poder usarlo. Ya es mío. Entonces hay cosas que Dios ya nos ha dado. Cosas que que Él ha dicho que nos pertenecen. Cosas que Él ha manifestado son tuyas. Y nosotros cuando oramos muchas veces estamos pidiéndole que Él lo dé otra vez. Entonces es una oración no contestada y frustra porque no entendemos por qué no la contestó. Y la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿cierto? O porque lo olvidó o porque sencillamente lo rechazó. Pero a veces no lo tenemos porque no lo sabemos, que Él lo ha dado. Y eso es porque no lo conocemos, porque no entendemos su carácter, que ha sido reflejado a través de las Escrituras, no entendemos su corazón y no lo conocemos íntimamente a Él. Tenemos, como decía Job, de oídas te había oído, ¿cierto? Entonces, primero debemos entender que podemos acceder a Él confiadamente. Efesios 3, 11, 12 dice, conforme al propósito eterno que Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y Jesucristo siempre apunta hacia el Padre. Y entendemos que Jesucristo, ¿cierto? Él, conforme a lo que Dios nos ha hecho, porque Él nos ha dado la potestad de ser hijos. Entonces Él nos ha dado un poder de ser hijos. Él nos puso en un lugar. Tú cuando abriste tu vida, abriste tu corazón y se usan muchas palabras, pero en realidad lo que hiciste fue nacer de nuevo, ¿cierto? Confesaste a Jesucristo como tu Señor porque lo creías en tu corazón, ¿cierto? Y los principios se repiten en la Biblia una y otra vez. Entonces tú creías y lo hablaste y fuiste nacido de nuevo, ¿cierto? Fuiste salvo. Entonces Dios te puso en un lugar. Él te dio algo. Y eso que Él te dio, si tú lo entiendes, te da confianza con Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona tiene confianza con Dios? Porque a veces Dios le habla algunas cosas o le muestra algunas cosas y tiene miedo de Él. ¿Y por qué Dios me habrá mostrado esto? ¿Será que había hecho algo malo? Y digo, tiene la imagen de un padre malo, de un padre castigador. Por eso es tan importante, varones, hombres que tienen
pantalón bien puesto, ¿cierto? Yo tenía un amigo que decía, amárrense los chitecos con alambre de púa. Ahora usan boxer. Entonces, afírmense los boxers, ¿cierto? Y pónganse bien los pantalones. Varones, es su deber mostrar el corazón de Dios, el carácter de Dios a sus hijos. Hay muchas personas que tienen una idea errónea de Dios, y yo me incluía en ellas, porque un padre no fue suficientemente hombre para mostrarle a sus hijos el corazón de amor de Dios. ¿Por qué? Porque los niños crecen y ellos después la imagen de padre que tienen la trasladan a Dios. Y entonces piensan, pero por ejemplo, para conseguir algo de mi papá yo tenía que hacer todo bien. Entonces nos esforzamos por hacer todo bien para tratar de conseguir algo de Dios, ¿cierto? O cualquier cosa, el papá nos hablaba no porque quisiera tener una conversación con nosotros, quisiera conocernos, sino cuando el papá nos hablaba, porque las mamás también cometemos el error de que va a llegar el papá al cuco, ¿cierto? Va a llegar el papá y le voy a decir todo lo que hiciste. Entonces, el papá cuando nos hablaba era para retarnos. Entonces, cuando Dios nos habla de alguna forma, nosotros estamos así como, ya, si yo no fui, ¿cierto? Y tratamos de justificarnos delante de Él, tratamos de decirle, no, si he sido bueno. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen equivocada del Padre. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña la imagen correcta. Jesús dijo, Él es el Padre bueno. Y Él mostró el corazón del Padre bueno en lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Entonces, podemos ver el corazón de Dios, que Él nos ama. Nos tiene que decir ciertas cosas, pero con amor, ¿cierto? Porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces, podemos tener acceso con confianza. Entonces, ¿la oración qué es? Es conversar. Es conversar con Dios, es comunicarse con Dios, es tener comunión. ¿Qué es tener comunión? Es buscar, es tener intimidad. Intimidad, el hecho de que tú conoces a la otra persona y puedes abrir tu corazón. ¿Cuántas personas son salvas y su vida es como una casa? Y le han dicho al Señor, entra al living, como si Dios fuera a visita. Pero no te metas en mi closet, no vayas a mirar el dormitorio, menos debajo de la cama o atrás del mueble, ¿cierto? Si la casa es de Él. Pero Él es tan caballero que nunca va a ir más allá de donde tú lo dejes ir. Y muchas veces mantenemos al Señor en el living de nuestra vida. Y no le damos acceso más allá por la imagen equivocada que tenemos. Pensamos que si, mire lo que pensamos. Pensamos que si Él ve eso, nos va a retar. Si Él lo sabe. Él lo sabe todo. Es como Adán, ¿cierto? Cuando el Señor vino a buscar a Adán y le dijo, Adán, o sea, el privilegio de Adán. El Señor bastaba con que Dios hablara en el cielo y dijera, Adán, hola, soy tu padre, ¿cierto? Basta, pero dice la Biblia que Dios descendía. Y para que Adán no se sintiera incómodo, él tenía comunión con Adán, o sea, conversaba con Adán, ¿cierto? Eso era lo que Adán conocía de Dios. Un Dios que era un Dios amoroso. Entonces, cuando Adán pecó, ¿usted cree que Dios no sabía que había pecado? Por supuesto que sabía, si lo sabe todo. Pero él fue, es como los papás, ¿cierto? Vamos a los hijos y les decimos, ¿qué hiciste? O le decimos, ¿cómo te fue hoy día en el colegio? Y uno estuvo en el colegio, ¿cierto? Y la profesora le entregó las notas. Dice, ¿y cómo te ha ido? Esperando que el hijo tenga la suficiente confianza con su padre para decirlo él. Dios quería que su hijo, que entendía el amor de Dios, él pensaba que entendía el amor de Dios, podríamos decirlo así, se acercara a su padre y le dijera, papá, me equivoqué, no lo hice bien, tú me dijiste y yo me di las patas,
¿por qué tenemos que enterarnos por terceros? La serpiente estaba con así un letrero así, culpable, 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 culpable. ¿Por qué tenemos esa imagen que también ha sido una equivocación de las iglesias? Muchas veces el usar dones de revelación, ¿cierto?, para acusar a los hermanos, reflejando mal el carácter de Dios a la grey, a las personas, y los hacemos sentir condenados y culpables, cuando Dios no trata así con nosotros. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha aquí escrito con fuego, ¿cierto?, en la frente sus pecados y sus debilidades? Ok, no importa. ¿Cuántos de ustedes tienen una luz roja y se prende aquí cuando pecan? Y suena, cuac, 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 como la alarma en la mañana, ¿cierto? Hoy día suena la alarma, así asqueroso. Ugh. Entonces, no, eso no es Dios. Es un mal reflejo de lo que Él es. Si Él necesita decirte algo públicamente, es porque ya ha tratado contigo en privado todas estas veces, todas estas veces, todas estas veces, todas estas veces, todas estas veces y todas estas veces. Y lo hace de una forma amorosa para ayudarte, no para condenarte. Entonces, debemos aprender a disfrutar de esa comunicación sobrenatural con Dios. Nosotros tenemos el teléfono rojo. Nosotros ni siquiera tenemos que marcar, hay comunicación directa. Jesucristo hizo el camino. Él nos puso en la posición de acercarnos confiadamente a Dios, a todos. No, los pastores tienen un teléfono rojo y ustedes tienen uno un poquito menos rojo. Y los apóstoles, como están de moda, así, bien rojo. No. Todos nosotros tenemos en la misma posición delante de Dios y todos nosotros, por decirlo así, podemos levantar el teléfono y comunicarnos con Dios. ¿Cómo sé yo que las personas no entienden eso? Porque te dicen, ore por mí. Es que a usted Dios lo escucha más. Y yo lo entiendo al principio, porque estamos aprendiendo, pero después que ya lleva harto rato aprendiendo, ¿cierto? Ya a los 18 no podían andar con pañales todavía, ¿cierto? Entonces ya llevan 10 años en el Señor, 15 años en el Señor, 5 años en el Señor, y todavía está así como, es que yo no sé cómo orar. ¿Cómo aprendiste a hablar? ¿Quién te estaba enseñando? Normalmente los papás, ¿cierto? Bueno, tu papá te está enseñando a hablar a través de esto. Te está mostrando su lenguaje. ¿Qué es lo que debes hablar? ¿Cómo dirigirte a Él? Ahora, Dios no es acartonado. Dios es soberano, es lo máximo. Él hizo toda la creación. El universo está en la palma de su mano. Él hizo todo. La Biblia dice que la culminación de toda su creación fuimos nosotros. Y creó al hombre primero, pero después a la mujer. Ese era porque aprendiendo, ¿cómo se dice? Echando a perder se aprende. Sí. ¿Ya? Entonces, la culminación de toda su creación, el hombre. Y el hombre, ¿cierto?, no conoce a su creador. No conoce a su papá. El Dios del universo, si te creyera poca cosa, jamás se habría preocupado de salvarte. Jamás conocería tu corazón. Dios es tan detallista. Conoce cada cosa, conoce tus gustos, conoce cada cosa. Por eso puedes ir y entregar toda tu confianza a Él. Puedes entrar confiadamente, dice la Biblia, a tener acceso con confianza. Puedes entender que Dios está ahí para ti. Es como que tú quisieras ir a hablar con el gerente de la Costanera Center. Te van a hacer pasar por 1000 secretarias. Dios no tiene secretarias. Dios te dio acceso directo a la gerencia. Es más, la gerencia vive contigo. Y la lleva a todas partes. Va contigo, sabe todo lo que piensas. Sabe quién eres. Y está ahí para ayudarte. Ahí sí que se cumple. Estamos aquí para servirlo. ¿Cierto? Entonces, Dios, piense la grandeza de Dios.
Ahora, imagínense, es como, no sé, a mí me gusta ver estos canales de la ciencia y todo, y digo, wow, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? ¿Cómo inventaron esto? Y digo, mira, Dios es infinitamente más inteligente que eso. O sea, tú estás hablando con un gallo clever, por decir así. Con una persona así como, wow, y Dios es más que eso. Es maravillosamente y extraordinariamente, bueno, la Biblia tiene palabras que son, le quedan pocas las palabras, ¿cierto? Elohim significa el más alto de todo. Y así le tiene que poner el Elión, el algo, ¿cierto? Las palabras en hebreo y es es como, todo es lo sumo, lo más alto, lo mayor. Así se refiere la Biblia a él. Y la Biblia dice que fuiste hecho un poco menor que Elohim. O sea, piensa la posición que Dios te ha dado. Y te está dando acceso directo. Nunca está la línea ocupada. Nunca te atiende la secretaria, porque Dios no tiene secretaria. Nunca tienes que pasar por otra persona. Él siempre está dispuesto. Dice la Biblia que su oído está atento. Es como cuando se ha dado cuenta cuando los niños comienzan y hablan y tú no lo entiendes mucho y te haces así con, bueno, las que tienen el pelo largo y los que tienen el pelo largo se hacen así, ¿cierto? Y como que se agachan para poder escuchar bien. Dios, su oído está atento. Lo que Él quiere decir ahí es como, sí, dime, estoy aquí, quiero que me hables. Usted como padre, los que son padres, los que son hijos, ¿se imaginan estar incomunicado con alguien tan amado? Muchas veces estamos incomunicados. Y lo peor de todo es que creemos, es como si mi hijo viniera a rogarme, a pedirme, a suplicarme que yo le dé un abrazo o que le dé un trozo de pan. Es más, Señor, por favor, escúchame. Señor, te rogamos. ¿Cierto? Porque nos han enseñado que ruego, y todo esto lo vamos a ver más adelante con detenimiento, nos han enseñado que ruego es, ay, por favor. No, eso no es ruego, según la Biblia. Entonces, están todos callados. O están durmiendo, o están atentos. Opción 2, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos muestra hombres que tenían intimidad con Dios. Adán, Enoc, dice la Biblia, dice cómo anduvo Enoc fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Eso dice Génesis 5:24. Pero la versión de la Biblia amplificada dice, y Enoc caminó en comunión habitual con Dios y no fue hallado porque Dios lo llevó a casa con él. Eso dice la Biblia amplificada. Y Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí haberse comunicado con Dios, haber entendido lo que Dios quería decirle a Enoc. Te amo. Eso le decía a Enoc cada vez que conversaba con él. De diferentes formas se lo demostraba. Entonces, la palabra comunión viene de koinos, que significa compañerismo, caminar con alguien con quien tienes una común unión. Dice, una comunión habitual. O sea, Smith Wigglesworth, que era un tremendo, le llaman un apóstol de la fe, ¿cierto? Él le preguntaban, porque era un hombre que tenía hartas resurrecciones, sanidad en su vida y todo. Entonces le preguntaban a él, ¿cómo lo haces, Smith? ¿Cierto? ¿Para qué le vamos a decir señor Wigglesworth? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo haces, Smith? O ese. ¿Cómo te mantienes? ¿Qué hace? ¿Horas 5 horas al día? ¿Ayunas 40 días? ¿Qué haces para tener esta comunicación con Dios y saber qué es lo que tienes que hacer? Y él le dijo, no oro más de 5 minutos. Entonces todos así como, wow, pero no paso más de 5 minutos sin orar. Es una comunión habitual.
comunicación habitual con Dios, constantemente. ¿Usted cree que, miren, los chicos de repente piensan que Dios pone oídos a ellos los puros domingos o ciertas horas a la semana? No, constantemente le está escuchando todo lo que dices. Ahora, Él quiere tener compañerismo contigo. Es como, a mí me gusta caminar. Yo cuando voy a la playa yo sufro, porque me pongo abajo el quitasol así, me molesta la arena, me molesta la gente, me molesta todo. ¿Ya? Yo soy bien rara en ese sentido. Pero me gusta levantarme temprano y salir a caminar. Caminar. Y me gusta ir con alguien y conversar. Una de las cosas que yo más recuerdo cuando nosotros comenzamos a salir primero, ¿cierto?, con Juan Carlos, y luego ya a tener algo más formal, que nunca fue tan formal, pero después fue formal. Entonces, era que nosotros caminábamos mucho. ¿Yo les cuento un secreto? En mi día. Él nunca me pidió pololeo. Pero somos inseparables, ¿cierto? Y nunca me pidió matrimonio. Para nosotros era como, es lo que hay que hacer. Entonces era así como, esto es. O sea, para nosotros era tan lógico que no había que hacer esas cosas así como, tan así como romanticismo, que es bonito, ¿sí? Pero yo en ese momento encontraba que era como ensuciar lo otro que había entre nosotros. Entonces era así como, sí, pues bueno, sí, pues nos vamos a casar, sí. Ok, ¿cuándo nos casamos? En tal fecha. Ya. Yo soy así como práctica. Entonces así como, ya, listo, casémonos. Y fuimos a sacar hora al civil y todo el cuento, y le avisamos a todos, nos casamos. Y todo así, el anillo, no hay anillo. Y la petición, así, no hubo. Pero para nosotros funcionaba bien, ¿cierto? Así que ahora el anillo. A ver si. No, está bien. Entonces a mí me gustaba salir y caminar y conversar. Y eso generó en nosotros una amistad fuerte. Nos conocíamos bien. Hasta donde uno se puede conocer, ¿cierto?, pololeando o siendo novios. Entonces, nos conocíamos. Entonces, cuando después decidimos casarnos y todo, ustedes tienen que entender que era la Canitrot en la oficina y yo era la Gertrudis. ¿Ya? Entonces, me faltaban los puros tomates. Mi compañero, bueno, después tú si quieren lo borran, ustedes saben lo que hacen. Yo en el invierno usaba un abrigo bien largo, así, un abrigo plomo. Entonces yo lo colgaba atrás de mi escritorio, había una cosita, y mis compañeros pasaban por ahí y se persinaban. Así éramos nosotros. Entonces cuando ellos se enteraron que empezamos a salir, y todo así como, se le pararon a todos los pelos, y después se enteraron que nos íbamos a casar, era así como, ¿cuánto duran? Había apuesta. ¿Cuánto duran? Y ¿saben qué? Todos los que se casaron antes y después están separados. Y para la gloria de Dios, estamos juntos. Los que no daban un peso por nosotros, están así. Porque decían, pero ¿cómo si estás muy loco? Y había el jefe del pastor que decía, Juan Carlos es como un volantín al aire. Y me decía, pero tú tienes el hilo. Entonces, él me decía, tú eres bien inteligente, tú le das hilo y de repente recoge. Entonces, gracias a Dios. ¿Ya? Bueno, sigamos en el tema. Entonces, eso era la intimidad. Entonces, esas caminatas, esos tiempos, fortalecen. Esa comunión fortalece, ¿cierto? Esa amistad fortalece la comunicación. Entonces, a veces, muchachos, matrimonios, hay que apagar la tele, hay que apagar las otras cosas que hay que decirle a veces a la visita, no,
y hay que pasar tiempo juntos. Y también hay que decirle a los niños, no, el papá y la mamá están ocupados. Eso no va a dañar a nadie. Y si usted quiere saber más de eso, los días sábados se juntan Matrimonios sobre la Roca y recién este sábado tuvieron una reunión que fue muy buena. ¿Ya? Y tiene alguna pregunta más, ya está el pastor Guillermo dispuesto a tener 20.000 reuniones con usted y contestarle todo. Entonces, los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley en Mateo 22, del 36 al 38? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando tú amas a alguien, tú lo buscas. Tú quieres estar con él. Yo me acuerdo, pololeábamos y de repente, y era así como andábamos buscando los tiempos para estar juntos. Íbamos a almorzar y trabajábamos juntos en la misma oficina y nos arrancábamos a almorzar juntos. No íbamos caminando porque teníamos que caminar harto para llegar a donde almorzábamos y almorzábamos juntos más encima. Bueno, sí se comía mi comida, pero... Ese es otro dato, el estómago. Entonces, ustedes ven que lo tengo bien gordito. ¿Sí? Por el estómago se puede llegar al corazón también. Es otro camino. Entonces, ¿qué estaba diciendo ya? Bueno, entonces Dios, ¿cierto? Si nosotros lo amamos, queremos pasar tiempo con Él, buscamos de Él, queremos escucharlo, queremos hablarle, queremos, bueno, en el caso de Dios, ¿cierto? No lo vemos en lo natural, pero lo vemos, ¿cierto? Y sabemos que está Él con nosotros. Buscamos tener esa intimidad con ese ser amado. Jesús tenía esa intimidad y Él es nuestro ejemplo. Un hombre en la tierra ungido por el Espíritu Santo, tal cual como tú o como yo, ¿cierto? Dice Mateo 14, 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús oraba. Entonces muchas personas dicen, era Dios hecho hombre. Sí, y oraba. Y si Él oraba y tú eres un hijo de Dios, tal cual como Él, tú oras. Y tú te apartas para buscar de Dios. Él no dijo, vamos todos. No, Él se apartaba solo. Buscaba tener ese compañerismo íntimo. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Dios a través de Jesús nos dijo, si es que oran, hagan esto. Dijo, ustedes, cuando ores, cuando tú ejerzas esto, cuando tú lo hagas, o sea, Él da por hecho que tú lo haces. Ni siquiera te está preguntando si quiere, no quiere, si tiene ganas, si no tiene ganas, si... Ahora, si se dan cuenta, el versículo anterior dice, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, ¿nunca pololearon ustedes y se le hizo tarde? Porque se le hacía tan cortito el tiempo que pasaban con su amado o con su amada, ¿cierto? Y cuando llegó la noche, o sea, no era esa oración de antes de acostarse, gracias Señor, sí, te pasaste, amén. ¿Cierto? Los que tienen mucha hambre, ni siquiera a veces oran por la comida, sino, gracias, ¿cierto? ¿Cómo no tomarnos ese tiempo? ¿Cómo no dedicarlo a Él? Es como, todos hemos tenido, y ahora que esta semana falleció un amigo nuestro, muy querido, ¿cómo no haberle dedicado más tiempo? Se pregunta uno, cuando a veces fallece una persona amada. ¿Cómo no haber tomado 11 con él? ¿Cómo no haber parado y haberlo visitado en su casa? ¿Cómo no haber salido y a conversar, a disfrutar con esa persona? ¿Les ha pasado a ustedes? Bueno, Dios no se va a ir. Dijo que iba a estar contigo siempre.
pero tienes la oportunidad de pasar tiempo con Él. Tienes la oportunidad de conversar con Él, de abrir tu corazón, no porque Él no lo sepa, sino porque Él quiere que tú se lo cuentes. Quiere enterarse de ti. Quiere que tengas la confianza para hablar con Él, para abrir tu corazón a Él. Pablo dijo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y le dijo, eso fue en Efesios 1:16, y en Efesios 6:18 dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orad, imperativo, ¿cierto? Orad, es un mandato, orad. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración, y eso es lo que vamos a comenzar a ver en las semanas que vienen. Hay diferentes tipos de oración. Y los vamos a estudiar. Grandes hombres que la Biblia nos cuenta sus vidas, era gente de oración. Hombres, no mujeres que se juntan a orar. Hombres, hombres. Daniel, Abraham, Moisés, Elías, Eliseo, Ezequiel, Jeremías, Jonás, Manasés, Nehemías, Pedro, Pablo, Jesús. Hombres, varones. Tienen una gran responsabilidad. ¿Cómo le van a mostrar el corazón de Dios a su familia si no lo conocen, no pasan tiempo con Él? ¿Cómo van a ejercer fe por las cosas que su familia necesita si no saben cómo le pueden pedir ni qué pedir? Entonces pasa esto mucho en los matrimonios de creyentes. Ora tú, si tú sabís. Dios parece que te escucha más a ti. No, te escucha igual. Y mujeres, por favor, si está orando al lado tuyo tu esposo y no sabe mucho cómo orar, no empieces a darle una clase de rema. La oración que prevalece, ¿cierto? No. Dios lo está escuchando igual. Aunque parafrasee un poco los versículos. Aunque no se sepa bien dónde quedan. No lo apoques. Levántalo. Sí, mi amor. Amén. Ora, vamos. Mira, y después cuando reciban la respuesta de lo que han orado, llegó, mira. Niños, el papá oró por esto. Y miren lo que pasó. Y usted sabe, lo peor que yo he visto en televisión es Homero Simpson. Es la degradación del papel de un hombre en la familia. Y la exaltación del de la mujer, mal exaltado. Entonces, es un hombre que no sirve para nada. Y nosotros no tenemos Homero Simpson en la iglesia. Nosotros tenemos hombres de verdad, hombres de valor, hombres que saben lo que deben hacer, saben cómo dirigirse a su familia. No, eso no. Yo puedo reconocer que tuve un pecado grande en mi vida cuando estaba embarazada. Veía Beavis and Butthead. Se reían y le corría la saliva así. Entonces, pues estaba renovando mi entendimiento. No importa. Pero ahora no lo veo, me molesta. Porque Dios no nos ha hecho a nadie estúpido. Ninguno es estúpido. Nosotros creyentes tenemos la mente de Cristo. No somos tontos. Pájaros sí podemos ser, ¿cierto? Pero tontos no, estúpidos no. Entonces, vemos hombres débiles. Y las mujeres más encima nos reímos de ellos. Y creemos que porque estamos en esta estúpida, y no sé, bueno, será bueno, Señor, bueno. Y estamos en esta estúpida contienda del el sexo femenino contra el masculino, así como Colo-Colo versus la Chile, ¿cierto? Así una cosa que no se hablan, no se ven, nada. Entre paréntesis, lo de Colo-Colo y la Chile para mí es un juego. Ya, por si alguien no lo ha entendido, porque la otra vez alguien dijo, ay, le hablan de fútbol así, como si fueran todos colocolinos y de la Chile. No, es un juego, ya, por si acaso.
por si alguien no lo ha entendido. Entonces, y tienen esta cosa así de que no, que yo gano, que tú ganas, que lo que la mamá dijo, y tratan de poner a los niños así para un bando y para el otro bando, ¿cierto? Cuando la fuerza de la familia está en la unión. La fuerza del matrimonio es que vayan juntos. Y las mujeres a veces mal asesoradas por las teleseries, por las amigas de mentira, ¿cierto? No las de verdad, por lo que hemos escuchado a veces tristemente a nuestras propias madres y a nuestras abuelas, no ayudamos a que se levanten los hombres que están dentro ahí, que lo único que quieren, lo único que anhela esta sociedad es que, no miren, ok, señor, bueno, una mujer necesita un líder. Y tú, hombre, eres el líder de tu mujer. Ella necesita admirarte. Ella necesita sentirse protegida. Necesita sentirse segura contigo. Tú representas eso para la mujer. Y cuando no tomas ese lugar de liderazgo, a los ojos de ella te caes. Entonces cuando después quieres hacer algo, cuesta que te sigan. Y las mujeres a veces, porque somos inteligentes, porque tenemos capacidades, nos afirmamos en esas capacidades y no en lo que Dios ha dicho. Y no lo hacemos a la manera de Dios. Y no es que tenga que haber un hombre con una mujer tonta al lado, no. Dios nos hizo capaces a los dos. Pero cada uno debe saber su posición. Y como dice la Biblia, someterse el uno al otro, respetarse el uno al otro y darle el lugar que corresponde. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Muchas veces los niños nuestros son un reflejo de lo que no le hemos enseñado. Y faltan el respeto a las madres porque el padre le falta el respeto, o faltan el respeto a los padres porque las madres le faltan el respeto. Y después nos preguntamos ¿por qué? Cuando nosotros, es como el cepillarse los dientes, nos ven y lo hacen, ¿cierto? Entonces es así. Hombres que oraban. Ahora, en la iglesia primitiva, ¿cierto? Dice Hechos 1:1, todos ellos perseveraban unánimes en oración. Hechos 2:42, y perseveraban en doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Hechos 12:5 y 12, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, donde muchos estaban reunidos orando. La gente oraba. Dice Hechos 13:1 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quiénes? A Pablo y Bernabé. Los apartaron. ¿Cuándo supieron que tenía que Pablo y Bernabé partir? Cuando estaban orando, ayunando, cuando estaban apartando para orar. Entonces, nuestra conclusión, orar no es mendigar a Dios. Orar, no estamos tratando de abrir la mano y de sacar algo de Dios como si Dios fuera un Dios reacio a darnos enojón, ¿cierto? Que quiere todo para sí. No, orar es un tiempo de comunión con Dios, de hablar con Él, de escuchar y de escuchar su respuesta. Muchas veces oramos, amén, listo, a dormir, porque normalmente lo que hacen las personas es orar, ocupan todo su día en todas sus cosas y luego, antes de acostarse, 2 minutos, si es que 5 minutos, oran. Y lo que hacen es ir a Dios y decirle, quiero, gracias. Entonces, eso normalmente, yo espero que así no sea con usted, pero Dios quiere responder lo que tú le estás preguntando.
Él quiere guiarte. A lo mejor estás pidiendo equivocadamente, entonces Él te quiere enrielar. Y no escuchamos, porque estamos muy apurados. Y Jesús oraba tarde, pero también se levantaba temprano a orar. Iba de madrugada a la oración. Entonces, vea lo que más le acomoda a usted. Usted, por ejemplo, mujeres, no, que hay que hacer esto, que los niños, que el colegio, que aquí, que allá, que allá. Bueno, levántate más temprano. Cuando tu casa está en silencio, cuando ya hiciste las tareas con tu marido, cuando hiciste todo, pon el reloj un poquito antes, parte con 10 minutos, 15 minutos y ora. ¿Y sabes qué? Después 15 minutos, 10 minutos se te va a hacer poco. Vas a querer 30. Vas a querer 1 hora con Él. Vas a querer pasar tiempo. Porque además, Dios es un buen partner para tener comunión. Él nos escucha, nos entiende. Entonces, no sé si a usted le ha pasado que a veces conversamos con alguien que está tan apurado y está pensando en lo suyo. Es como cuando el marido llega del trabajo, ¿cierto? Y lo único que quiere es control remoto y tele, y uno le habla y es como, ni siquiera es como, sí, ya, sino que es como, ¡Col! Entonces, es como, bueno, ya. En cambio, Dios no. Ya dijimos, su oído está atento a lo que nosotros hablamos. Entonces, les dejo la invitación para que sigamos escuchando y aprendiendo juntos acerca de la oración. Vamos a aprender que no todas las oraciones son iguales. Hay oraciones de acuerdo, hay oraciones de entrega, de consagración, hay oraciones de fe, hay oraciones de alabanza, hay oraciones que son declaraciones de fe. Y debemos usarlas, porque no para todos los problemas se usa la misma fórmula. Dios nos va a indicar cómo debemos orar para ciertas ocasiones. Él nos va a decir, para esta ocasión tienes que orar así. Y te va a empujar, y el Espíritu Santo dentro de ti te va a empujar y te va a decir, tienes que hablar fe, tienes que declarar lo que no es como si fuera, tienes que pararte firme. A veces te va a decir, solamente adórame. Solamente alábame, dame gracias, porque ya está. Pero si no aprendemos, entonces no sabemos. Y si no sabemos, entonces no lo usamos. Amén. Amén. Padre, te doy gracias, Señor.